Hoy quiero hablar acerca de un tema que es muy importante para nuestra vida cristiana, porque creo sinceramente que hemos perdido el horizonte de lo que es la vida cristiana. En la sociedad actual en la que vivimos, en la sociedad del bienestar, en medio de tanta comodidad, nos hemos olvidado de lo que es vivir de verdad la vida cristiana. Y la vida que vivimos hoy en día se aleja bastante del ideal establecido por Dios para lo que debería de ser la vida cristiana normal. Porque haciendo honor a la verdad, creemos que lo que Dios quiere es que vengamos un solo día a la semana a la iglesia y ya está. ¿Creemos de verdad que en esto consiste la vida cristiana? ¿O Dios espera algo más de cada uno de nosotros que una simple asistencia dominical a la iglesia? Para responder a estas preguntas quiero que leamos lo que Jesús dijo poco tiempo antes de ascender a los cielos. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque habiendo recibido todo poder y autoridad, Señor, tú nos encomiendas a nosotros la tarea de anunciar el Evangelio y de hacer discípulos tuyos. Yo te pido, Señor, que nos abran los ojos del entendimiento para entender tu palabra, para entender qué es lo que esto significa y para saber las decisiones que debemos de tomar en nuestras vidas para verdaderamente vivir conforme a tu voluntad, y que cuando lleguemos delante de tu presencia no nos llevemos una desagradable sorpresa pensando que hemos vivido conforme a tu voluntad, habiendo vivido de espaldas a tu voluntad. Yo te pido que tú nos hables, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que tú tomes control de mis pensamientos. Ayúdame a no hablar por mi conocimiento, por mis emociones, por mis sentimientos, sino a hablar la palabra que tú tienes para tu iglesia en este día, Señor. Úngeme con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra pueda ser transmitida con vida y con espíritu, Señor, para que pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Y por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Reprendo toda obra perversa de las tinieblas en las vidas y los corazones de las almas que les impide recibir tu palabra. Ordeno que suelte los corazones en el nombre de Jesús, que sean abiertos los ojos del entendimiento en este momento y que puedan recibir tu luz en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que Jesús en la cruz venció a todo principado y autoridad de las tinieblas. Y en estos versículos que acabamos de leer, Jesús nos dice, y quiero recalcar que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, porque cuando leemos las Escrituras, o nos las aplicamos a nuestra vida, o no sirven de nada. Pues Jesús nos dice en estos versículos que como consecuencia de su victoria en la cruz, Él ha recibido toda autoridad y todo poder. Y en base a que Él tiene todo poder y toda autoridad, Él nos envía a nosotros. Y digo a nosotros, porque estas palabras no se las dijo Jesús solamente a los 12 apóstoles. Jesús nos comisiona y nos envía a cada uno de nosotros. Pero yo quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿a qué nos envía Jesús? Nos envía a abrir iglesias y a buscar a ser miembros de iglesia. ¿Es a eso a lo que nos envía Jesús?
Según hemos leído en estos versículos, Jesús no nos envía a abrir iglesias, no nos envía a buscar y a hacer miembros de iglesia. Jesús nos envía a hacer discípulos. Así que lo primero que tenemos que tener claro es si nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesús. Porque si nosotros no somos verdaderamente discípulos de Jesús, no podemos hacer discípulos. Así que es necesario que veamos, que tengamos claro si somos discípulos de Jesús o nos estamos limitando a vivir una religión. Porque hay una gran diferencia entre ser discípulos de Jesús y ser practicantes de una religión. Lo primero que quiero que entendamos es que hay dos maneras diferentes de vivir la religión, pero hay una sola manera de ser un discípulo de Jesús. Quiero repetir esto para que lo entendamos. Hay dos maneras diferentes de vivir la religión, pero hay una sola manera de ser discípulo de Jesús. Y las dos maneras de vivir la religión nos separan de Dios. Las dos maneras de vivir la religión nos impiden realmente ser discípulos de Jesús. Aunque, como veremos a continuación, a ojos humanos, una manera de vivir la religión es peor que la otra. Pero aunque una sea peor que la otra, cualquiera de las dos maneras de vivir la religión impide que nosotros seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros lleguemos a ser discípulos de Jesús y no practicantes de una religión, la vivamos como la vivamos. La primera manera de vivir la religión es la peor y consiste en vivir como me dé la gana y luego acallar mi conciencia asistiendo a las reuniones de la iglesia. Esta forma de vida es muy habitual. Si, por ejemplo, escuchamos la televisión, vemos la televisión y escuchamos a la gente famosa, muchas de estas personas famosas dicen ser cristianos, se confiesan muy creyentes, pero, por ejemplo, viven manteniendo relaciones prematrimoniales que están prohibidas por Dios. Esto es muy habitual. Otro ejemplo de vivir la religión de esta forma fueron, por ejemplo, mis padres, o más concretamente mi padre. Mis padres eran católicos practicantes. Mis padres eran fervientes católicos de ir todos los domingos a misa y las fiestas de guardar. Yo recuerdo siendo pequeñito como nos arreglaban y nos vestían a los 4 niños pequeños para irnos a misa. Sin embargo, cuando mi padre tomaba vacaciones del trabajo y veníamos a España, porque nosotros vivíamos en Ginebra, en Suiza, cuando veníamos a España a visitar la familia, concretamente la familia de mi madre en Málaga, el hermano mellizo de mi madre estaba en las escalerillas del avión, porque él trabajaba en Iberia, y estaba en las escalerillas del avión esperando a mi padre, y los dos se iban de fiesta. Y se iban de fiesta y estaban quizás 2 o 3 días sin aparecer por casa, bebiendo, fumando, saliendo de juerga, metiéndose en líos. Mi padre dice, y yo le creo porque aún después de convertirse siguió diciendo esto, por tanto creo que es verdad. Dice que nunca llegó a serle infiel a mi madre, pero que ocasiones tuvo. Pero él se pasaba el día, y no era de estar borracho por las calles tirado, no, ellos bebían para ponerse alegres. Y mi padre dice que él no tenía mala conciencia por hacer estas cosas, porque él pensaba, cuando acaben las vacaciones, volveré a ir a misa y me confesaré con el cura. Él vivía una religión. Él
hacía lo que le daba la gana. Os he puesto estos dos ejemplos de personas católicas, pero desgraciadamente no solo entre los católicos podemos encontrar este tipo de personas que viven así la religión. Entre los evangélicos también hay muchas personas que viven de esta manera, que vienen los domingos que les parece oportuno a la iglesia y el resto del tiempo viven de tal manera que en nada se diferencian del resto del mundo. Hay muchos cristianos evangélicos que en su vida diaria van a bares fumando y bebiendo. Y notad que digo bebiendo, porque no hace falta emborracharse para no hacer la voluntad de Dios. Solo con beber es suficiente para estar dando mal testimonio. Pues hay muchos cristianos evangélicos que viven su vida como los del mundo, bebiendo, fumando, hablando de manera grosera, maltratando psicológica e incluso físicamente a la familia o a las personas de su entorno. Practicando una o varias de estas cosas, no hace falta hacerlas todas para vivir fuera de la voluntad de Dios. Con que hagamos una de ellas es suficiente. Pero luego van a la reunión de la iglesia y parecen los más santos. ¿Es esto lo que Dios espera de nosotros? ¿Es esto lo que se supone ser un discípulo de Jesucristo? El vivir como nos dé la gana y luego acallar la conciencia viniendo a los cultos. Evidentemente el ser discípulo de Jesús es otra cosa. Además de asistir a la iglesia, hay que vivir el resto del tiempo conforme a la voluntad de Dios. Como os decía antes, hay una segunda manera de vivir la religión que a ojos humanos puede parecernos que no es tan mala o que no es tan grave. Y consiste en asistir a las reuniones de la iglesia y el resto del tiempo vivir una vida en solitario o en familia, dentro de unos códigos morales más o menos acordes con lo que dice la Biblia. Es decir, este tipo de personas viven según unos estándares morales humanamente aceptables, parecidos a los que viven los estándares que viven los cristianos, y asisten a la iglesia, pero no tienen relación con el cuerpo, más que asistir los domingos a la iglesia. Esto es lo más parecido a la vida cristiana de muchos evangélicos de hoy en día. Pero esto tampoco es ser un discípulo de Jesús. Y Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Y ser sus discípulos no es asistir de vez en cuando a las reuniones de una iglesia y vivir más o menos ética y moralmente de acuerdo a algunos principios establecidos en la palabra de Dios. Jesús no nos llamó a ser miembros de iglesia, a ser asistentes de iglesia. Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Y solo los discípulos de Jesús entrarán en el reino de los cielos. Y esto es algo que muchas veces no llegamos a entender. Lo hemos oído porque yo lo he dicho muchas veces. Lo oímos, pero no llegamos a asumirlo de verdad. Solo entrarán en el reino de los cielos aquellos que son discípulos de Jesús, no aquellos que son miembros de una iglesia, no aquellos que asisten de vez en cuando a una iglesia. Solo entrarán en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para los discípulos de Jesucristo. Así que quiero hablar en esta mañana para que podamos entender con claridad lo que es ser un discípulo. Vamos a meditar en lo que era ser un discípulo, no solamente un discípulo de Jesús. Vamos a empezar viendo qué era un discípulo en tiempos de Jesús, para entender lo que Jesús dijo cuando dijo que teníamos que ser sus discípulos. Porque claro, cuando Jesús hablaba conforme al conocimiento de la época de las personas con las que se relacionaban. Y cuando Él les decía, tenéis que ser mis discípulos, Él sabía que las personas que lo estaban escuchando entendían lo que Él quería decir. Pero hoy en día, como han pasado tantos siglos, muchas veces se nos escapa
lo que quiere decir ser un discípulo. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana es qué era ser un discípulo en los tiempos de Jesús. Y ya digo, no me refiero solamente a ser un discípulo de Jesús, a ser simplemente un discípulo de alguien. Porque en tiempos de Jesús, las escuelas no eran como ahora. Hoy en día, cuando los niños llegan a determinada edad, los llevamos a un lugar llamado colegio. Y en ese lugar llamado colegio, los niños están unas cuantas horas con sus profesores. Y en esas horas en las que el profesor está con sus alumnos, les enseña la materia que ellos son profesores. Les enseñan algo concreto. El profesor de matemáticas les enseña matemáticas. El profesor de conocimiento del medio les enseña acerca del entorno natural en el que vivimos. El profesor de historia les enseña acerca de la historia. Y los niños o adolescentes están unas cuantas horas en el colegio y se vuelven a sus casas y conviven con su familia y se olvidan de los profesores. Pero en tiempos de Jesús, las escuelas, no, tal y como las conocemos hoy en día, no existían. En tiempos de Jesús, el filósofo o el maestro de turno, cuando tomaba un discípulo, no estaban unas pocas horas con él y luego el discípulo se marchaba a su casa. El filósofo o maestro tomaba al discípulo y se lo llevaba a su casa, a la casa del filósofo o del maestro, y convivía con él de forma más o menos permanente. Tal vez el discípulo en ciertos momentos regresaba a su casa, pero la mayor parte del día, incluso de la noche, la pasaba con su maestro o con el filósofo con el que convivía. No solamente él, sino que convivía con el grupo de discípulos que tenía ese filósofo o ese maestro, como si fueran una familia. De esta manera, el filósofo o maestro no solamente les enseñaba acerca de una materia, les enseñaba acerca de la vida. El filósofo maestro les enseñaba cómo vivía él y le transmitía sus conocimientos a sus discípulos de una manera muy práctica, a través de la boca, pero también a través de la convivencia. El discípulo en tiempos de Jesús permanecía todo el tiempo posible con su maestro y con los demás discípulos del maestro, conviviendo y aprendiendo. No solo la teoría filosófica o el conocimiento teórico de su maestro y de los demás alumnos que ya llevaban más tiempo con el maestro, sino que la enseñanza era algo vívido y real, porque lo veían en el día a día de su maestro y lo veían en el día a día de los otros discípulos que ya llevaban más tiempo con el maestro, y que el conocimiento del maestro, la forma de vida del maestro ya se les había pegado. Esto lo vemos no solo en los discípulos de Jesús, ya digo que era la forma habitual en la que se enseñaba en tiempos de Jesús. Y cuando Jesús habla de que tenemos que ser sus discípulos, está refiriéndose a esto. Hay muchos registros escritos de los filósofos de la antigüedad que confirman esto que estoy diciendo. Hay muchos escritos de filósofos. Por eso hoy en día sabemos cómo vivían los maestros con sus discípulos, porque hay muchos escritos antiguos. Pero también hay unas palabras del apóstol Pablo respecto a su propia vida anterior a su conversión. Y quiero enfatizar acerca de su vida antes de su conversión, es decir, cuando no era discípulo de Jesús. Hay unas palabras que confirman esto que os estoy diciendo, de que los discípulos, la vida del discípulo,
era así tal y como os estoy diciendo. La vida del discípulo era una vida de convivencia con el maestro y con el resto de discípulos del maestro. Vamos a leer estas palabras que dice Jesús acerca de su vida anterior a la conversión en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y versículo 3. Cuando lo tengáis, por favor, leerlo. Hechos capítulo 22 y versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo está contando su testimonio y está hablando de su vida antes de conocer a Jesús. Y quiero preguntar, ¿dónde había nacido Pablo? En Tarso. Había nacido en Tarso. En consecuencia, ¿dónde vivía la familia de Pablo? La familia de Pablo vivía en Tarso. ¿Y por qué digo que vivía allí la familia de Pablo si aquí no nos lo dice? Porque evidentemente si él nació allí es porque sus padres vivían allí. Pero aparte de eso, ¿dónde se va Pablo recién convertido cuando lo están persiguiendo y teme por su vida? ¿Dónde huye? ¿Dónde se refugia? Él se refugia en Tarso. Lo cual da a entender que lo más probable es que en Tarso siguiera viviendo su familia. Sin embargo, durante el periodo de instrucción, o lo que podríamos decir durante su periodo de discipulado según la ley, ¿dónde vivió Pablo? Pablo dice que vivía en esta ciudad. ¿Y cuál es esta ciudad? Pues la ciudad donde lo apresaron y donde él tiene que defenderse. Es decir, estaba viviendo en Jerusalén. Cuando Pablo fue discípulo de Gamaliel, vivió en Jerusalén porque estaba siendo discipulado por este maestro en la ley. Y vivió en Jerusalén porque Gamaliel era su maestro. Él era discípulo de Gamaliel. Y por tanto él estuvo conviviendo con su maestro. Y lo más seguro es que estuviera conviviendo también con los demás discípulos de Gamaliel. Así que podemos tener claro que el concepto de discípulo que existía en tiempos de Jesús era una persona que vivía y aprendía a los pies de su maestro. Lo que nos relatan los evangelios que hizo María de ponerse a los pies de Jesús no era algo fuera de lo normal. Era algo lo que hacían habitualmente los discípulos. El maestro se sentaba sobre una piedra o sobre lo que tuviera para sentarse, y a su alrededor, a sus pies, se sentaban sus discípulos para aprender de él. Pero ya digo, no solamente aprendían de sus palabras, aprendían al verlo vivir. Este Gamaliel era un fiel cumplidor de la ley, y así salió Pablo, un fiel cumplidor de la ley, que llegó a decir que en la ley él era irreprochable. Nadie le podía echar en cara absolutamente nada de la ley que él no cumpliera, porque él había bebido de su maestro, había vivido con su maestro, había aprendido la ley, no solo de palabra, sino viendo a su maestro vivir. Así que ahora quiero que veamos cómo fue la vida de los primeros cristianos, para ver si la vida de los primeros cristianos se parecía más a la vida de estos maestros con sus discípulos o a la vida cristiana que vivimos hoy en día.
Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 y 42. Lo encontréis, por favor, y no perdamos tiempo. 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde se añadieron los que recibieron la palabra y fueron bautizados? Se añadieron a la iglesia. Pero, ¿qué suponía añadirse a la iglesia? ¿Asistir de vez en cuando a las reuniones de la iglesia? No. Aquí nos dice que al añadirse a la iglesia, perseveraban. Y perseverar quiere decir permanecer en el tiempo, en la doctrina de los apóstoles. O lo que equivaldría hoy en día, perseveraban en vivir de forma permanente, no solo durante los tiempos de reunión, sino que vivían de forma permanente conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero no solamente perseveraban en vivir conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, también perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, no se veían en la reunión y ya está. Había una estrecha relación permanente entre todos los cristianos, igual que los discípulos de cualquier maestro, que convivían con el maestro y entre ellos. Había una relación permanente entre los cristianos, conforme al concepto de discípulo que había en su tiempo y que hemos estado viendo. Vivían manteniendo una estrecha relación entre todos los discípulos del Maestro, que en este caso el Maestro es el Señor Jesús, aunque no estuviera presente físicamente. Pero Jesús dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaba en medio. Así que los cristianos que sabían esto, aunque Jesús estaba físicamente en el cielo, sabía que el Espíritu estaba ahí y por tanto se reunían los discípulos para aprender del Maestro y para tener relación unos con otros, para tener comunión unos con otros de forma habitual, no tan esporádica de verse una vez a la semana y ya está. Además perseveraban en la celebración de la Santa Cena y en las oraciones. Pero el perseverar en las oraciones no es que oraban solo en sus casas y ya está. Perseveraban en las oraciones en sus casas porque como cristianos tenían que orar en sus casas. Tenían que tener un altar familiar. Tenían que buscar a Dios individualmente en sus casas como enseñó Jesús en el secreto. Pero también perseveraban en las reuniones de oración como iglesia, como podemos ver cuando Pedro fue apresado, que aunque salió de madrugada estaba gran parte de la iglesia reunida orando. Por estos versículos vemos que la vida del cristiano en aquella época, en el primer siglo, se asemejaba más al concepto de discípulo que había en tiempo de Jesús, que al concepto de practicante de una religión, que es lo que la mayoría de los cristianos viven hoy en día. Vamos a leer unos versículos más adelante, los versículos 46 y 47 de este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo temor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos versículos se nos vuelve a decir que perseveraban. Y quiero insistir,
Perseverar es permanecer en el tiempo. Esto quiere decir que no era una actividad esporádica, era algo continuo, permanente. Los cristianos, como buenos discípulos de su maestro, convivían habitualmente entre ellos. Y no quiere decir que vivieran juntos. Es verdad que unos versículos antes nos dice que muchos vendían todo lo que tenían y vivían en una especie de comuna, pero esto fue solamente los primeros años de la iglesia de Jerusalén. Pero luego, cada uno vivía en su casa. Pero si leemos las cartas del apóstol Pablo, nos daremos cuenta cómo con frecuencia se reunían para comer juntos, para estar juntos, no solamente para hacer un culto oficial, no solamente para ir al culto del domingo, sino que se reunían habitualmente por las casas para tener comunión entre ellos. Los cristianos, como buenos discípulos de su maestro, convivían habitualmente entre ellos, teniendo a su maestro en medio. En estos versículos podemos ver dos tipos de reuniones que tenían los cristianos. Las reuniones más formales, que eran en el templo, y las reuniones más informales, que eran por las casas. Porque los cristianos del primer siglo no se sentían miembros de una iglesia. Ellos se sentían y se sabían discípulos de Jesucristo. Por lo que vivían permanentemente, no solo en el momento de la reunión, vivían permanentemente como discípulos, tratando de convivir lo más tiempo posible juntos. Dice que celebraban el partimiento del pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, se reunían para hacer el partimiento del pan, la Santa Cena, pero no se limitaban a un culto formal, sino que practicaban la comunión, el tener relación entre ellos, tratando de convivir la mayor cantidad de tiempo posible en comunión entre ellos, aprendiendo del Maestro, y perseveraban en lo que aprendían. Ponían en práctica la palabra del Señor. Cuando la iglesia vive de esta manera, entonces Dios añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Pero al igual que en cualquier otro ámbito de la vida, si rompemos o alteramos el orden establecido por Dios, pagamos consecuencias. Y cuando la iglesia no vive como discípulos de Jesucristo, cuando vivimos vidas aisladas, en la que nos vemos de vez en cuando, el Señor no puede añadir los que tienen que ser salvos, porque para que Dios añada los que tienen que ser salvos, la iglesia tiene que vivir conforme a lo establecido por Jesús, que es ser discípulos de Jesucristo, no miembros de una iglesia, no asistentes de una reunión. Tenemos que ser discípulos de Jesús y convivir los unos con los otros, aunque cada uno vivamos en nuestra casa. Pero tenemos que ser discípulos de Jesús. Y lo más grave de todo, ¿sabéis? Es que las consecuencias no solo las pagamos nosotros, sino que las consecuencias las sufren todos los demás también. Nuestras decisiones, nuestros actos, nuestra forma de vida, no solo nos afecta individualmente. Y esto es muy triste, que muchas veces pensamos que, bueno, si yo hago esto y los demás no se enteran, no pasa nada, esto me afecta a mí solo. Eso es mentira. Todo lo que hagamos, aunque sea individualmente, afecta al conjunto, porque somos una familia, porque somos un cuerpo. Y lo que hace uno afecta a todos los demás. Por lo que si no estamos dispuestos a vivir como discípulos de Jesús, buscando la comunión y la edificación, Jesús no puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pablo esto lo enseña también en 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. De la misma manera que nuestro cuerpo, esto se puede ver en todo el capítulo 12, la analogía que hace Pablo del cuerpo con la iglesia. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene muchos órganos diferentes, muchos miembros diferentes, pero todos están unidos por el bien común. Así es la iglesia. La iglesia no somos personas individuales, no somos células que vivimos individualmente nuestra vida sin afectar al resto del cuerpo. Todo lo que vivimos individualmente afecta al resto del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando un miembro padece, todo el cuerpo se duele. Y esto quiere decir que todos los miembros debemos de preocuparnos los unos de los otros. Pero también quiere decir que cuando un miembro hace algo que no debe, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Por ejemplo, si mis dos dedos estos se ponen a jugar con el fuego, con una cerilla, y se ponen a jugar con el fuego y se queman los dedos, no solo padecen las consecuencias los dos dedos, las consecuencias las sufre todo el cuerpo. Supongo que todos os habéis quemado alguna vez. Aquel dolor lo habéis sufrido en todo el cuerpo. Que no habéis dicho, uy, qué tonto el dedo este que se ha quemado. Os duele todo el cuerpo. De la misma manera, cuando en el cuerpo espiritual alguien hace algo que no debe, lo sufre toda la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo espiritual, y cuando un miembro abre una puerta al enemigo, toda la iglesia padece las consecuencias, toda la iglesia sufre las maldiciones que los individuos miembros de la iglesia abren puertas al enemigo. Por eso el apóstol Pablo, cuando enseña acerca de la Santa Cena, dice que debemos de discernir el cuerpo del Señor. Es decir, tenemos que ser conscientes de que somos parte de un cuerpo que sufre las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestra forma de vida. Por eso es tan importante vivir verdaderamente como discípulos y no como practicantes de una religión. Porque si solo practico una religión, aunque sea de la manera menos grave, es decir, aunque sea asistiendo a las reuniones y viviendo ética y moralmente correctamente, si vivo de esa manera, no estoy siendo consciente de que formo parte de un cuerpo que sufre las consecuencias de las decisiones que tomo en mi vida. Si solo vivo una religión, porque no estoy viviendo un discipulado, estoy afectando a todo el cuerpo, porque estoy viviendo de forma aislada, como si no fuera parte del cuerpo. Y cuando vivo de forma aislada, no solo yo sufro las consecuencias, sino que todo el cuerpo sufre las consecuencias. Porque como hemos leído en la carta a los Corintios, solo cuando los cristianos viven verdaderamente como un cuerpo, hay una relación de cuerpo. Y yo puedo dolerme con el que se duele y puedo gozarme con el que se goza. Pero también yo sufro las consecuencias cuando tú no vives como un discípulo de Jesucristo. Los cristianos vivían como discípulos de Jesús. Los discípulos eran conscientes de que eran un cuerpo, y como un cuerpo que eran, querían estar juntos. Y de esta manera el Señor podía añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que todos somos responsables delante de Dios del daño que hacemos a la iglesia por no vivir verdaderamente como discípulos, buscando perseverar en la palabra del Señor, perseverar en la comunión unos con otros, es decir, perseverando en la relación entre nosotros, no teniendo una relación esporádica de una vez al mes,
sino perseverando en la relación unos con otros y perseverando en la Santa Cena y en las oraciones individuales y colectivas como iglesia. Es nuestra responsabilidad. Yo soy responsable de lo que yo haga y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y de cómo afectamos a la iglesia. Y un día Dios nos pedirá cuentas de cómo hemos afectado negativamente a la iglesia por no vivir como discípulos suyos, siendo conscientes de que somos miembros de un cuerpo. Esto que os he hablado en este día es muy serio, porque solo los discípulos entrarán en el reino de los cielos. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que los practicantes de una religión serán salvos. Solo los verdaderos discípulos entrarán en el reino de los cielos. Así que seamos conscientes y busquemos de verdad vivir, ser discípulos de Jesús y no practicantes de una religión. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a querer ser discípulos de Jesús. Porque esto no se trata de sentimientos o de poder o no poder. Aquí se trata de querer. Querer ser discípulo de Jesús o no. ¿Qué queremos ser en la vida? Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos has escogido para ser tus discípulos. Tú nos has escogido para vivir como discípulos tuyos, Señor. Yo te pido que tu gracia fluya a través de nuestras vidas. Que tu misericordia nos alcance y nos hagas conscientes de que el venir a la iglesia no nos convierte en discípulos tuyos. Ayúdanos a ser conscientes de lo que es ser verdaderamente un discípulo tuyo, para que podamos buscar la comunión unos con otros, para que perseveremos en tu palabra, para que perseveremos en las oraciones y en el partimiento del pan, para que seamos realmente un cuerpo en el que tú seas la cabeza, Señor, para que tú puedas añadir cada día a los que tienen que ser salvos. Yo te pido que nos conviertas a ti de verdad, Señor, que basta ya de vivir una religión. Oh Dios, que seamos conscientes y hagamos un cambio en nuestra vida y nos convirtamos en discípulos tuyos. Padre, yo te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones profundamente y que realice la obra para la cual tú nos envías. Tú la envías, Señor. Yo te pido, Señor, que ahora cuando salgamos de este lugar, tu presencia venga con nosotros, tu Espíritu traiga convicción de pecado y tomemos las decisiones oportunas para cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.